¿Qué onda amigos, amigas? Bienvenidos una vez más a Offbeat. Gracias por acompañarnos un nuevo martes. El día de hoy, a petición de muchos de ustedes, vamos a hablar sobre el pedal de bombo y cómo influye en nuestra manera de tocar los distintos ajustes que podemos hacerle. En este video no vamos a analizar los distintos pedales de las distintas marcas que existen, no es un video comparativo, no vamos a hacer reviews, sino que vamos a evaluar sobre todo 3 parámetros que podemos modificar de nuestros pedales. Esto aplica para, creo que la gran mayoría de pedales, pero es posible que sobre todo con algunos modelos más nuevos que tengan otros tipos de diseño, a lo mejor sea un poco distinto, pero yo creo que aplica con la gran mayoría. Comencemos hablando sobre el resorte del pedal. En esta parte del pedal es donde ajustamos la tensión del resorte. Este está sujeto a una especie de tornillo sostenido por 2 tuercas, una por encima y otra por debajo de un soporte que está pegado a la estructura del pedal. Con estas 2 tuercas controlamos la altura a la que estará el tornillo y eso va a determinar qué tanto se estira o no el resorte. Aquí la regla es muy sencilla. Mientras más estirado tengamos el resorte, vamos a tener más tensión. ¿Qué repercusiones tiene esto? Primero, veamos qué pasa cuando lo estiramos demasiado. Para que sean más obvios los efectos, voy a estirarlo hasta lo máximo posible. Cuando ajustamos el pedal con el resorte demasiado estirado, el tornillo va a salir por debajo de las tuercas y se van a producir espacios entre cada una de las vueltas del resorte. O sea, el resorte está súper tenso. Cuando tengamos el resorte así de estirado, vamos a necesitar mayor energía para accionar el pedal. Como tenemos más tensión, tenemos una mayor resistencia, vamos a necesitar un mayor esfuerzo para poder dar cada uno de nuestros golpes. Pero la ventaja con esto es que mientras mayor tensión tengamos, también vamos a tener mayor rebote. Va a ser algo muy similar a cuando utilizamos la técnica de rebote con nuestras manos. Entonces, gracias a este rebote, tocar con el resorte así de estirado va a ser muy útil si lo que queremos es tocar rápido, pero vamos a tener que controlar ese rebote. Y ahí es donde radica la principal desventaja de tocar con el resorte tan estirado. Es más difícil lograr control y precisión en nuestros golpes. Si queremos tocar a distintos volúmenes y queremos tocar géneros como el jazz, en donde tenemos que emplear el feathering y dar golpecitos muy suavecitos con el bombo, pues tocar con el resorte así de estirado no va a ser la mejor opción. Ahora, ¿qué pasa si ajustamos el resorte con la menor tensión posible? Si dejamos más suelto el resorte, fíjense cómo el tornillo ya no sale por debajo de las tuercas, sino por encima de ellas, y los espacios entre cada vuelta del resorte son mucho menores, de hecho, prácticamente inexistentes. El resorte, de cierta manera, está en reposo. Dejando el resorte con poca tensión nos va a permitir accionar el pedal de una manera mucho más sencilla. Como no vamos a tener tanta resistencia, vamos a requerir de un menor esfuerzo para poderlo mover. Incluso vean lo sencillo que puede resultar moverlo con el puro dedo meñique. Entonces, esta configuración, con poca tensión en el resorte, va a ser muy útil si nuestra prioridad es tocar con control, si queremos tener un rango amplio de dinámicas y si queremos tener precisión para poder tocar rítmicas un poco más complicadas o complejas. También esta configuración va a ser muy útil si queremos tocar con el talón abajo, y yo en particular encuentro que me es mucho más sencillo tocar relajado cuando tengo poca tensión en el resorte. Por otro lado, tener el resorte con tan poca tensión también va a producir un menor rebote. Sobre todo, por ejemplo, si nuestro parche del bombo tampoco está tan apretado. Entonces, si su prioridad es tocar rápido y sobre todo tocar rápido todo el tiempo, tener el resorte con tan poca tensión no va a ser la mejor opción. Para que quede más clara la diferencia entre estos dos ajustes, vamos a justo observarla. Vamos a dejar todos los demás parámetros exactamente igual, la altura del baquetón, el mismo tipo de baquetón, el ángulo es exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar va a ser la tensión en el resorte. Por un lado vamos a tener un resorte completamente tenso y por el otro lado lo vamos a tener con prácticamente nada de tensión.
Ahora, tal vez algunos de ustedes se estén preguntando cuál de estas dos configuraciones es mejor. Tocar con el resorte completamente estirado o con menor tensión. Esto, quien tiene que responderlo es cada uno de ustedes. Este asunto es algo muy personal, depende de cómo nos acostumbramos a un pedal y cómo nos sentimos más cómodos con los distintos ajustes que le hacemos. Así que experimenten, piensen también en sus necesidades, en el tipo de música que tocan y sobre todo en cómo se sienten con las distintas configuraciones. Tampoco se trata de 0 o 100, hay varios puntos intermedios. Entonces prueben con el resorte completamente estirado, con el resorte con menor tensión y con una tensión media, por ejemplo. También otro factor que puede influir en qué tan tenso queremos tener el resorte es si tocamos o no dejando el baquetón pegado al parche. Si tocan dejando el baquetón pegado al parche y quieren velocidad, tener poca tensión en el resorte va a ser contraproducente porque lo que queremos es que cuando retiremos el pie para dar un nuevo golpe, de inmediato el baquetón se aleje la mayor distancia posible del parche. En ese caso es recomendable tener mayor tensión en el resorte. Pero, sea lo que sea que decidan, intenten siempre tocar con la misma tensión en el resorte con la que practican. Por eso es recomendable también que cuando vayan a tocar a cualquier lugar lleven su propio pedal, porque es con el que ustedes están acostumbrados a tocar. Si están acostumbrados a tocar siempre con un pedal muy sueltecito, que no tiene tanta tensión en el resorte, y de repente tienen que tocar con uno que sí está muy tenso, van a sufrir muchísimo, no van a tener nada de control, se van a cansar mucho más rápido, probablemente van a tener la pierna mucho más tensa, no van a poder tocar lo que normalmente sí pueden, y puede ser que acaben hasta adoloridos o incluso pueden correr el riesgo de lesionarse. Ahora, otro factor que va a afectar en cómo tocamos, sobre todo en el volumen de nuestros golpes, va a ser la distancia a la que se encuentra el baquetón del parche del bombo. Para ajustar esto, tenemos un tornillo que fija el sistema del resorte al eje sobre el cual está el baquetón. Entonces, al aflojarlo, podemos modificar el ángulo al que está. Aquí podemos pensar en otra regla básica. A mayor distancia entre el baquetón y el parche, vamos a tener un mayor volumen. Entonces, si quieren tocar con muchísimo punch, pero su baquetón está por default nada más a un par de centímetros del parche, por más esfuerzo que hagan, no van a lograr producir golpes con mucho volumen, porque el baquetón no va a recorrer una gran distancia. Por otro lado, si el baquetón está más alejado del parche, va a ser capaz de recorrer una mayor distancia, obtener una mayor aceleración y por lo tanto producir un sonido más fuerte. Por lo mismo, si tenemos una gran distancia entre nuestro baquetón y el parche, vamos a tener también una mayor dificultad para tener un control de dinámicas. De igual forma, como el baquetón tiene que recorrer una mayor distancia y quien lo está activando es nuestro pie, pues de esta forma también vamos a necesitar un mayor esfuerzo. Yo en lo personal intento tener siempre el baquetón más o menos a 45 grados con respecto de la horizontal. Por último, otro factor que también va a influir va a ser el peso de nuestro baquetón. Los distintos tipos de baquetones, de madera, de plástico o de fieltro, van a tener distintos pesos. Y aunque parezca algo trivial, esto va a influir mucho en la respuesta que tenemos del pedal y la manera en la que el baquetón se balancea. De nuevo, no se trata de decir si es mejor un baquetón pesado o un baquetón ligero. Lo que tenemos que considerar es que si estamos acostumbrados a tocar, por ejemplo, con uno un poco más pesado y de repente tenemos uno más ligero, a lo mejor nos va a costar un poco de trabajo tener control. Incluso existen estas pequeñas pesitas para ajustar el balance de nuestro pedal. Hay mucha gente que las utiliza como si fueran memory locks, o sea, para asegurarse de que siempre coloquen el baquetón a la misma altura, pero realmente sirven para agregarle peso a la parte superior del baquetón. O sea, mientras más arriba lo pongamos, mayor peso va a tener el baquetón y mientras más abajo lo pongamos va a ser un poco más ligero. De nuevo, veamos un comparativo. Veamos cómo se comporta el mismo pedal con la misma tensión en el resorte y los mismos parámetros, solo cambiando el tipo de baquetón que estamos utilizando. En una vamos a tener un baquetón más pesado, que además le vamos a agregar una pesita en la parte más alta posible, y en el otro lado vamos a tener un baquetón mucho más ligero y sin pesitas extras. Básicamente, esos van a ser los tres factores que van a influir en la respuesta y el desempeño que logramos con nuestro pedal. Podríamos considerar también la altura a la que colocamos el baquetón, pero en ese caso en particular lo que tenemos que buscar siempre es que el baquetón golpee en lo más cercano posible al centro del tambor, porque vamos a lograr el mejor sonido posible. Entonces, por eso no profundizamos tanto dentro de ese aspecto.
Como les decía, este asunto de los ajustes en el pedal es bastante subjetivo y depende de cada quien. Muchos también es cuestión de gustos. Puede ser que alguien se sienta más cómodo de una manera que con otra. Lo que a uno le funciona no tiene por qué funcionarle a todos. Entonces, experimenten, prueben ustedes, cambien el ángulo del baquetón, cambien el peso del baquetón, prueben con distintos tipos de baquetones, cambien la tensión del resorte, prueben, experimenten y vean qué les funciona mejor. Pueden ponernos aquí en la sección de comentarios cualquier experiencia que hayan tenido, cómo usan ustedes el pedal, cómo les funciona, qué han notado ustedes también que sea más conveniente o menos conveniente. Pásenos también sus tips o sus sugerencias de uso. Ahora, desde hace un par de semanas se nos quedó pendiente un reto con Rosselinsky. Como algunos de ustedes recordarán, en nuestro video sobre el fatback y las distintas formas de aplicarlo, le dejamos el reto a Rosselinsky de tocar las 16 posibilidades de los 16avos en el bombo, mientras llevaba en la tarola los tiempos 2 y 4, pero sin utilizar el hi-hat, o sea, sin marcarse de una forma muy explícita estos tiempos fuertes que nos ayudan para tener referencias del tiempo. En aquella ocasión logró tocarlos a 70 bits por minuto, pero había ciertas inseguridades, sobre todo con los golpes que caían en los 16avos 2 y 4, que son los que más se nos dificultan, los tiempos menos utilizados. Entonces, veamos ahora cómo le fue. Bueno, pues creo que lo hizo considerablemente bien. Algo irónico, que además resulta con este capítulo, es que Rosselinsky nos estaba comentando que el pedal que tenemos aquí, que es el que yo utilizo, tiene una configuración bastante distinta a la que él tiene. A lo mejor pudimos haber hecho la prueba con él trayendo su propio pedal y de hecho podríamos a lo mejor hacerla para la próxima semana para ver si hay alguna diferencia, porque Rosselinsky nos dijo que no se sentía igual de cómodo que como lo estaba haciendo cuando estaba practicando en su casa. De cualquier forma, yo sí noté una diferencia. Siento un poco más limpios sus golpes. También creo que se produjeron menos flams entre bombo y tarola, pero también, como siempre, hay margen de mejora, siempre podemos seguir avanzando y seguir mejorando. Entonces yo propongo eso, que dentro de una semana Rosselinsky traiga su propio pedal, que es el con el que ha estado trabajando y el que mejor conoce, y pues volvamos a hacer la prueba. Pues en fin, ha llegado el momento de despedirnos, amigos. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, por favor regálenos un like. También si les gustó esto que hacemos, si es la primera vez que nos ven, suscríbanse al canal, denle click a la campanita para que YouTube les recuerde cada vez que subamos nuevos contenidos. Ya saben que pueden escribirnos, pueden hacerlo en la sección de comentarios que está debajo de este video. Pueden preguntarnos lo que quieran, quejas, sugerencias, comentarios, lo que quieran decirnos, estamos abiertos. También pueden hacerlo en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como offbeat.mx y en Facebook como obitmx. También, si quisieran escribirnos a nuestras redes personales, estas aparecen en la descripción. Como siempre, queremos agradecer a nuestros amigos de Visual Mates por el apoyo que siempre nos dan, así como al tío Mo, baterista de Fuchsia y de otros proyectos, que nos está prestando varios micrófonos en los últimos capítulos.
Muchas gracias también a la gente de Ibero TV, la plataforma audiovisual de la Universidad Iberoamericana, que semana a semana transmite el contenido de Offbeat. Pues amigos, ha llegado el momento de despedirme. Yo soy Carlos Bischoff, esto es Offbeat. Recuerden, practiquen, estudien, toquen. Nos vemos el siguiente martes. Buen ruido para ustedes.